al inicio. Hablando de estos dos conceptos, adicionalmente, el numeral 1, ¿sí? Me parece que es el numeral 1, ¿verdad? El 1.1 es, ¿sí? El 1.1 me dice, perdón, 2.1, sí, 1.1 es. Así es, el 1.1 me dice, para determinar si el adquiriente tiene el control sobre el bien, no se debe tener en cuenta. O sea, si es que yo dentro del contrato encuentro que existe pactos entre el transferente o el adquiriente, ¿sí? Ahora, ¿a qué pacto se refiere? No lo dice la ley. Pero eso tiene que ser relevante para efectos de que yo entienda que se está transfiriendo la propiedad. No, me dice, yo no debo tener en cuenta. Ahora, aquí me habla del control, ¿verdad? Pero yo, cuando hablo de control y cuando la norma me habla de que el adquiriente tenga, ¿sí? Se le haya transferido al adquiriente el riesgo de la pérdida de los bienes, yo debo de entender evidentemente que en ambas situaciones, ¿qué debe estar ocurriendo como hecho sustancial al fondo? Que yo debo haber transferido la propiedad, ¿verdad? Y en ambas situaciones yo debo entender que en el caso de la transferencia de bienes yo ya te entregué el bien. Entonces, estos conceptos que están acá, tanto del control como del riesgo de la pérdida, la primera está vinculada a la NIF 15 y esta a la NIF 18, pero ahora lo dice la ley. Y entonces me dice después, en función del control, me dice, mira, ojo, pero si existe algún pacto entre las partes, no lo debes tener en cuenta. Y adicionalmente me dice, el derecho del adquiriente ¿a qué? A resolver el contrato. O sea, si existe un derecho atribuible al adquiriente de resolver el contrato, yo tampoco debo tener en cuenta. O exigir al transferente que se efectúen las correcciones cuando los bienes no reúnan las cualidades, características o especificaciones pactadas. ¿A qué sugiere ello? Que aun cuando ya el adquiriente tenga el control del bien, ¿sí? Y posiblemente el adquiriente tenga la capacidad o la posibilidad de ¿qué? De que estos bienes no cumplan con las características que el cliente está exigiendo, eso no limita a que ya el adquiriente tenga el control del bien. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no limita el hecho de la transferencia de propiedad y por tanto que haya devengado el ingreso. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Dice el otro tema, la existencia de una o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, debiendo para efectos del devengo ser consideradas en forma independiente. Y ahí viene el otro dolor de cabeza. Para determinar si el adquiriente tiene el control sobre el bien, no se debe tener en cuenta. Dice C, la existencia de una o más prestaciones que deben ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, debiendo para el efecto del devengo ser consideradas en forma independiente. Estoy hablando de enajenación de bienes. Y cuando nosotros hablamos, nuevamente, vamos al contrato, ¿sí? Cuando yo tengo contratos, ¿sí? Y yo hago una transferencia del bien y hablamos nosotros, por ejemplo, de esta maquinaria que yo le estoy vendiendo a mi cliente, ¿verdad? Le vendo a mi cliente y le digo, mira, la maquinaria que te estoy vendiendo, adicionalmente a ello, tengo que instalarla. O sea, tienes el bien y la instalación del servicio. ¿Estamos? Adicionalmente, te voy a brindar mantenimiento todos los meses. ¿Estamos? ¿Hay otro elemento adicional ahí? ¿Sí? Ya. Estas son prestaciones, dice acá, ¿no? La existencia de una o más prestaciones. Primero, ¿nacen de qué? Del concepto del contrato.
nacen las obligaciones. ¿Recuerdan ustedes la NIF 15? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del reconocimiento del ingreso en la NIF 15? Identificación del contrato. Identificación de las famosas obligaciones. Obligaciones de desempeño. Después, asignación de precio. ¿Sí? ¿Qué más? Asignación del precio a cada obligación de desempeño y después el reconocimiento del ingreso. ¿Estamos? Esas son las 5, digamos que, la estructura del reconocimiento del ingreso de acuerdo a NIF 15. ¿Estamos? Pero esa estructura, una de las partes te dice reconocer las famosas obligaciones de desempeño. ¿Y esas obligaciones de desempeño qué son? ¿Qué es una obligación de desempeño? Para unirlo con este tema. ¿Por qué? Porque en la NIF 15 te dice que cuando encuentras tú diversas obligaciones de desempeño en un contrato, cada una de ellas tienes que atribuirle el precio y devengarla, o mejor dicho, reconocer el ingreso de acuerdo a cada obligación de desempeño. ¿Así dice la NIF o no? Así dice la NIF. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la NIF 15? Está bien parecido, ¿no? Está bien, ¿es NIF 15? No, es la ley del impuesto a la renta. Ahora, acá te dice que deban de ser contabilizadas en forma conjunta la transferencia del bien, debiendo para efecto del devengo ser consideradas en forma independiente. Dice, en el caso del control, dice, no se debe tener en cuenta. O sea, la redacción está, pero para darnos, sí, jalarnos de los pelos. Pero no le damos esto y le damos solamente eso. Entonces, ¿qué me dice? Mira, ¿sabes qué? Si tú estás vendiendo un bien y adicionalmente le estás diciendo que lo vas a instalar, y adicionalmente le estás diciendo que le vas a prestar servicios, y adicionalmente de repente le estás diciendo que le estás trasladando a un mecánico constante, o sea, ¿le estás prestando más servicios? Todo eso es parte ¿de qué? Del contrato, y de repente acá dice diversas prestaciones. ¿Pero qué son realmente? Obligaciones, ¿no? Obligaciones. Pues digamos que son obligaciones. ¿Pero cuántas obligaciones obligaciones de desempeño según la NIF? Pero de acuerdo a nuestro esquema de análisis jurídico del artículo 56, estamos hablando ¿de qué? De los famosos hechos sustanciales que tienen que ver ¿con qué? Con las obligaciones, ¿sí?, que se han comprometido las partes. Y una de ellas que me genera el hecho sustancial, que es la transferencia de propiedad. Pero si yo le estoy vendiendo el vehículo, esta maquinaria, y además le presto otros servicios, estoy hablando de transferencia de un bien más prestación de servicios. ¿Todo será un solo conjunto o no? ¿O todo es por partes? ¿Qué voy a hacer yo? Devengar por partes. Yo creo, miren, estaba en una discusión, yo también estaba, pero en una... Porque cada operación es total, o sea, cada operación tiene mucho que ver. Porque miren, si dejar en funcionamiento el bien tiene que ver con, o sea, ¿qué dice el contrato? Te lo dejo funcionando, ¿sí? Te lo dejo funcionando, entonces yo tengo que instalarlo. Entonces esa instalación forma parte, ¿sí?, ¿de qué? De la obligación sustancial, ¿o no? Ya, pero adicionalmente también te voy a dar mantenimiento todos los meses, ¿ah? Y eso no es de repente, ¿no? Pero miren, todo este análisis que yo les estoy haciendo respecto de este tema, con estos ejemplos que les estoy poniendo, vamos a entrar en un conflicto cuando tengamos a los auditores de SUNAT evaluando esas operaciones. Si de por sí nosotros estamos discutiendo y ni aún así de repente no nos ponemos de acuerdo porque yo no tengo la verdad, ¿ok? Eso es
lo que yo les puedo decir, pero y ahora cuando venga el auditor es una... Claro, ese conflicto siempre ha estado, sino que ahora la norma me dice todo esto. Y la pregunta es, ¿tendré que aplicar esto? Si ya yo entendí que con el devengo, con el concepto general del devengo, ya yo reconocí el ingreso, que es lo que hemos estado señalando hace rato, ¿no? ¿Estamos? Como dijo Lucho Durán el día de ayer, yo cumplo con advertirles, ¿no? Ayer dijo, yo cumplo con advertir. Sí, porque un colega también le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿De qué? ¿Y ahora qué hacemos? Mejor dime qué tengo que hacer. ¿No? Y algo que yo sí digo y digo siempre es lo siguiente, si el legislador hace todo esto, nosotros no tuviéramos trabajo, ¿no? Porque si lo hiciera perfecto no tendríamos trabajo, ¿no? Siempre la litigación y el conflicto es lo que nos da trabajo a todos nosotros. Eso es lo que yo digo. Bueno, por lo menos a mi trabajo. Claro, porque cuando ustedes tengan problemas y me preguntan, ¿no? Siempre digo eso. Entonces yo soy la que, bueno, no yo, ¿no? Sino todos los que nos dedicamos al tema de la asesoría. Cuando mis clientes me llaman y dicen, ¿ahora qué hago? Dime primero qué has hecho para ver cómo lo solucionamos. Y te diré si es que tiene solución o no. Porque a veces ya no hay solución, ¿no? Tampoco es que uno tenga toda la... Claro, porque algunos dicen, el mejor contador que tengo es el que me hace pagar menos tributos. ¿Eso es verdad? ¿Sí creen ustedes que es así? Bueno, a ver, vamos con la siguiente parte. Hasta ahí el tema de... acá está, mejor ahí, ya. Entonces, todo el tema de transferencia de bienes, mejor dicho, enajenación de bienes, hasta ahí tenemos ya en la parte de lo que dice la ley, ¿ok? Ahora, adicionalmente a la norma general, ¿sí? Adicionalmente a la norma general, la ley del impuesto a la renta, o sea, el artículo 57 también me dice que tratándose de la prestación de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, ya, dice. Ahí, ¿cuáles son esos contratos, Transcurso del tiempo. Auditorías. Ya que es un tema, pero precio de transferencia, pregunta, ¿cuál es el producto final? ¿Qué es lo que yo tengo que entregar en precios? El informe, ¿no? Y en la auditoría yo puedo decir también el servicio al final es el informe. ¿O tengo yo que evaluar grado de avance? Depende del contrato. ¿Qué no? La SUNAT no prioriza el tendremos que ir a preguntarle a la SUNAT, ¿no? Porque miren, nuevamente, la jurisprudencia, ¿sí?, en materia de prestación de servicios ha venido señalando, por ejemplo, en el caso de las auditorías, o sea, en el caso de que somos una empresa generadora de renta de tercera y prestamos el servicio de una auditoría de estados financieros, ¿sí?, a uno de nuestros clientes, te dice será con la entrega ¿de qué? Del informe final, ¿sí? Claro, tú le dirás, me voy a demorar 2 meses, 3 meses, o tú le detallas en tu contrato, le detallas al cliente cuántas horas hombre te dedicas por mes. ¿Te dedicas de detalles eso? No. Porque ¿a qué te comprometes en el contrato? Al informe, ¿no? Es como yo les digo, o sea, si él viene y me contrata, digamos que persona natural con negocio, no, persona jurídica, ¿ok? Y me viene y me contratan a la empresa para hacer el recurso de reclamación. ¿Cuánto yo me demore? No interesa. Bueno, sí, interesa si es que obviamente tengo que presentarlo dentro del plazo, ¿no? Pero ¿qué es lo que haga, mejor dicho, para eso? ¿Cuántas horas me demore? ¿Qué documentos tengo que evaluar? Si tengo que hablar con los proveedores, si tengo que conversar con el cliente, si tengo que
agenciarme de documentos, que cuánta doctrina use, que cuánto lea y todo eso está dentro del contrato, no. ¿Cuál es el producto final? La entrega de mi informe, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo? Y ahí viene nuevamente, en los servicios, viene nuevamente la confusión. De repente en el caso de prestación en el caso de transferencia de bienes como que está un poco más claro, ¿no? Porque ya eso se ha venido desarrollando en el tiempo. En prestación de servicios, lo que se evalúa siempre es, o sea, de acuerdo al contrato, qué tipo de servicio estoy prestando. Porque hay servicios, por ejemplo, aquellos en los cuales yo presto el servicio de manera continuada, ¿no? Un año tras año, ¿no? Sigo prestando servicios, como por ejemplo los que se prestan por los casos de las contabilidades, ¿no? Estás año a año y sigues prestando el servicio. Entonces, cuando ves solamente el servicio después del mes, porque ahorita tienes una vez un impuesto por un cliente, el mes de febrero yo mi trabajo todavía encima por el mes de marzo. Y facturo por el impuesto, factura ahora haciendo mención a mi trabajo del mes de febrero. No, tu trabajo es en el mes de marzo, pero facturas en función del periodo tributario que estás trabajando, es el periodo tributario del mes de febrero, para tu cliente, pero no es el periodo tributario para ti, el periodo tributario para ti es marzo. ¿Estamos? ¿Sí? Claro, es febrero de tu cliente, pero es marzo tuyo porque tú trabajas en marzo. O sea, los servicios están en función de tu empresa, ¿sí? Si hablamos nosotros de generador de renta de tercera categoría, porque si hablamos nosotros de persona natural, estamos hablando de, ahí no hay devengado, ahí es percibido. ¿Listo? Dice que en el caso, dice, tratándose de la prestación de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces acá me falta el tema de los servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. Dice, los ingresos se devengan de acuerdo con ¿qué? Con el grado de realización, dice acá. Segundo, con el grado de realización. Y aquí lo que te ha incorporado el legislador son 3 métodos. Dice. Inspección del ejecutado, determinación de porcentaje y del tema del ejecutado y determinación del porcentaje en función de costos. O sea, estamos hablando primero, acá falta algo, señores, ¿ya? Acá falta el tema, sí, estamos nosotros hablando del caso de los servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, los ingresos se devengan de acuerdo al grado de realización 1 y los segundos se realizan también, así es, y lo segundo es tratándose de servicios de ejecución continuada, que está después. Pero en este caso, de grado de realización, 3 métodos. Estos métodos que están ahí detallados, que cómo van a ser, ni idea, ¿ya? Porque te habla inspección del ejecutado. Ay, ¿cómo voy a hacer eso? Lo que sí dice la ley más adelante es que tú tienes la posibilidad y tienes la obligación, ¿sí?, de elegir uno de esos métodos, ¿sí? Y si eliges uno de ellos, no los puedes cambiar en los años. Y si tú lo cambias, tienes que comunicarle a la administración tributaria, quien te responderá en un plazo de 45 días. Si es que no te responde, entonces SUNAT darás tú por aceptado, ¿sí?, tu pedido. Entonces lo podrás aplicar recién a partir del año siguiente. ¿Qué más te dice la norma? Te dice adicionalmente que si te fiscaliza la SUNAT, deberás estar en condiciones de acreditar, no sé si dice la palabra acreditar, dice, ahí está, si los contribuyentes omiten
necesitan acreditar la pertinencia del método y la pregunta es, ¿qué es pertinencia del método? ¿No? Utilizado y el sustento de su aplicación, la SUNAT puede aplicar el método de medición que considere conveniente, acorde con la naturaleza y características de la prestación. O sea, si es que te encuentras con un auditor medio cuadriculado más que tú, lo más probable es que el método que tú apliques no coincide con lo que él piensa en su cabeza y te haga el reparo, ¿no? Y te cuestione. Y lo otro es, y si te pide el sustento de reparo, ¿cómo yo voy a acreditar el método? Porque la norma te dice, ojo, el método que tú elijas tiene que estar de acuerdo con las características y la naturaleza de la prestación del servicio, porque así dice la ley. Entonces, cuando yo leí esto, yo decía, ay, ¿cómo se puede poner los contadores? Decía yo, ¿cómo irán a hacer? Porque es materia probatoria, mire. Carga de la prueba en cabeza de quién está, de nosotros. Porque si yo no tengo la capacidad de probarle a SUNAT, entonces obviamente me va a cuestionar mi método. La cuestión está, ahorita yo elijo el método y veto a saber si estará bien, pues no. Para ti estará bien, de repente para el auditor no. La otra cosa es cómo lo acredito, qué medios probatorios tengo yo que recabar para entender que la prestación o el método que estoy yo adecuando en mi sistema contable es conforme a la naturaleza y las características de la prestación. Ya esos son temas que van a tener que ustedes resolverlos. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué no sé? Porque depende de la naturaleza y características de la prestación, pues, ¿no? Porque ¿qué material probatorio debo? Y lo peor es que tengo que acumular el material probatorio, ojo, porque el día que me llegue SUNAT me lo va a pedir. Esto de acá es una puerta abierta para que SUNAT haga y deshaga en el caso nosotros seamos una empresa prestadora de servicios. Esto es una puerta, claro, y realice la prestación de servicios, ¿sí? De, como hemos visto, de carácter, los servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. Entonces esa es una puerta abierta, ¿no? Y el otro tema que también a mí me llamó la atención y que también lo digo yo cuando analizo el tema del devengo, es lo siguiente, te dice que en el caso del método del costo, porque hay un método acá que dice relacionado a los costos incurridos, que resulte relacionado a los costos incurridos con el costo total de la prestación del servicio, ¿sí? Si ustedes leen el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, que me define y desarrolla el tema del costo computable, quiero que me digan si en algún lado ustedes han visto si es que se existe la posibilidad de determinar el costo computable del servicio, de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué dice el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta? Me habla del costo computable, pero ¿el costo computable de qué? ¿De bienes y de servicios? ¿O solo de bienes? Carguen el artículo 20, por favor. Primero, ¿ustedes declaran costo computable de servicios? ¿Y costo computable de servicios cargan o no? Cuando presentan su DJ anual. Se podría, diría yo, no es que se debería, ¿no? O sea, puedes costearlo, ¿no? Lo que pasa es que nunca lo costean, ¿saben por qué? Porque la Ley del Impuesto a la Renta no te lo exige. Busca en el artículo 20. ¿Qué dice? El primer párrafo nada más dice. Fuerte, por favor, para que escuche el resto de nuestros amigos. La fruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos
efectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio grabable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado por comprobantes de pago. Me habla de bienes nada más. ¿Hay servicios ahí? No hay. Ustedes revisan el reglamento, tampoco. Por ahí algo se menciona, ¿sí? Pero no te habla de servicios. No hay. La pregunta es, ¿por qué el artículo 57, y en este caso cuando me define 3 tipos de métodos para este tipo de operaciones de prestación de servicios, de ejecución en el tiempo, me habla de costos? Y encima adicionalmente me habla de costo prestación de servicios si es que yo eligiera ese método, ¿sí? Y adicionalmente me dice aquí en el artículo 57, dice el costo comprende material directo utilizado, mano de obra, costo directo o costo indirecto de la prestación del servicio. Dichos costos deben guardar correlación con los ingresos. Pregunta, ¿por qué está en el artículo 57 la definición del costo de la prestación del servicio? Sí, yo me pongo a pensar, y esto tiene que ver con costo computable. No está en el artículo 20, ¿eh? No está en el artículo 20, está en el artículo 57. Ahora, claro, cuando se refiere al tema de este método en particular respecto de este tipo de prestación de servicio, ¿ok? No de manera general para todo el costo, para todos los tipos de prestaciones de servicios, me dice costealo, no te dice eso, sino en este caso en particular. Pero el tema es que ya se está introduciendo dentro de la ley del impuesto a la renta un tema vinculado con el costeo de la prestación de servicios, cosa que antes nunca se había hecho. Ahora, el otro tema también es que para efectos de la ley del impuesto a la renta tampoco existe una limitación para que nosotros no declaremos costo del servicio. ¿Ok? ¿Puedo declarar costo del servicio? Sí puedo, ¿verdad? Ahora, claro, la ley no me obliga, pero recuerden ustedes que nosotros somos ciudadanos, ¿no? Y la Constitución dice que yo puedo hacer lo que la ley no me obliga, ¿verdad? Claro, pero eso no lo pueden hacer los funcionarios públicos, solamente nosotros los ciudadanos comunes y silvestres, porque los funcionarios públicos, servidores públicos, solo pueden hacer lo que la ley dice, nada más, ¿ya? Si hacen algo más de la ley, están a abuso de autoridad, ¿no? Ok, entonces, regreso al tema de lo devengado. Entonces el tema del concepto de costos que sale por ahí sí medio de contrabando, ¿no? Medio de contrabando está por acá, ¿no? Dice el costo comprende. Y encima me dice, dichos costos deben guardar correlación con los ingresos. ¿No les suena algo conocido ese concepto? ¿Ah? La correlatividad que debe existir en el costo computable con los ingresos, ¿sí? Los ingresos devengados. O sea, para materia del impuesto a la renta, cuando yo analizo costo computable, uno de los principios básicos que se ha analizado en materia de costo computable para imputar el costo es que el costo tiene que guardar correlación con los ingresos. Claro, eso es lógico, porque así tiene que ser. Si yo no tengo ingresos en el año, ¿puedo declarar costos? No, ¿verdad? ¿Sí o no? No puedo declarar costos, ¿sí? ¿Y puedo declarar gastos? Gastos sí, costos no. Por eso es súper importante la diferenciación que yo haga de aquellos desembolsos, ¿sí? Desembolsos que haga respecto de adquisiciones de bienes o servicios, ¿sí? En que yo identifique qué es costo y qué es gasto. Porque lo que es gasto tendrá que devengar en el ejercicio correspondiente en el que efectúa el gasto, ¿sí? Claro, siempre y cuando cumpla con el principio de lo devengado y otras cosas más. Pero el costo no. El costo tiene que estar en función y en correlación con los ingresos, ¿sí? Entonces ese es otro concepto también que ya ha salido